Vamos a empezar entonces con el primer tema netamente farmacológico, los antipsicóticos. Para entender cómo funcionan los antipsicóticos, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la psicosis. Lo que nosotros creemos actualmente a nivel biológico, y digo creemos porque los psiquiatras todavía no terminan de ponerse de acuerdo, es que hay dos vías dopaminérgicas implicadas. Sería una disfunción de ambas vías. Una hiperfunción de la vía mesolímbica, que explicaría los síntomas positivos, es decir, los delirios, las alucinaciones, etc. Y una hipofunción a nivel de la vía mesocortical, que explicaría los síntomas negativos. Es decir, que el paciente esté en su mundo, que se haga pis encima, etc. Bien, los antipsicóticos entonces van a actuar un poco regulando esta disfunción de estas dos vías dopaminérgicas. Vamos a tener dos generaciones de antipsicóticos, la primera generación y la segunda generación. Cuando en farmacología hablemos de generaciones de fármacos, generalmente hablamos de efectos adversos. Los de primera generación suelen tener más efectos adversos que los de segunda. ¿Estamos? Ahora, hay excepciones. En el caso de algunos antibióticos, las generaciones pueden marcar diferencias en lo que sería el espectro, ¿sí? Las diferentes bacterias o microorganismos a los que les pueda pegar ese antibiótico. En el caso de los antipsicóticos hay una diferencia de efectos adversos que es muy importante, pero también hay una diferencia en el mecanismo de acción, que la vamos a ver en un ratito. Pero como pantallazo, los de primera generación producen un bloqueo fuerte de los receptores dopaminérgicos 2, que los de segunda generación no producen. Y esto va a tener incidencia directa sobre los efectos adversos. En el caso de los de primera generación, el efecto adverso clásico va a ser de tipo motor. En los casos de segunda generación va a haber una menor incidencia de estos efectos adversos motores. Pero ahora vamos a verlo. Los de primera generación. Los de primera generación se van a clasificar de forma clínica. Tenemos incisivos, sedativos y transicionales. Esta clasificación a mí me encanta. También hay otras clasificaciones de estos fármacos, pero para mí es la clasificación que te va a dar más datos sobre cómo actúa el fármaco y qué efectos adversos te va a producir. Porque también se pueden clasificar por potencia, que ahora lo vamos a ver, pero bueno, básicamente tenemos incisivos, sedativos y transicionales. Los incisivos van a ser los que más fuerte bloqueo dopaminérgico de tipo 2 tengan, con lo cual van a tener una alta incidencia de efectos adversos extrapiramidales. El fármaco incisivo característico es el haloperidol. Después tenemos a los sedativos. Los sedativos producen un bloqueo fuerte de lo que es el receptor alfa 1 e histaminérgico 1. También bloquean al receptor muscarínico 1 y por supuesto que también bloquean al receptor dopaminérgico de tipo 2. Pero el bloqueo más fuerte va a ser sobre alfa 1 y H1. Con lo cual el efecto adverso va a ser sedativo, ¿sí? Y el fármaco característico va a ser la clorpromacina. Después tenemos a los transicionales. En el caso de los transicionales vamos a tener un bloqueo muy fuerte del sistema colinérgico, dado por un bloqueo de los receptores muscarínicos 1, pero también va a bloquear a los alfa 1, a los H1 y por supuesto a los dopaminérgicos de tipo 1. El efecto adverso característico va a ser atropínico, con lo cual vamos a tener a un paciente constipado, con la boca seca, con visión borrosa porque el cristalino se acomoda por un reflejo que está mediado por el sistema colinérgico. El fármaco característico es la tiroidacina. Bien, la otra clasificación que se puede usar a veces es la de potencia. Sí, pero es muy fácil, porque los de alta potencia van a ser los incisivos. Los otros dos, los sedativos y los transicionales, van a ser de baja potencia. Ahora, ¿y la eficacia? Bueno, acá tenemos un problema, porque resulta confuso. En el libro lo que nos dice es que son isoeficaces, pero mezcla parámetros farmacocinéticos de lo que es farmacología convencional, ciencia dura, con farmacología clínica, porque nos habla de la eficacia antipsicótica. Si vamos a ser estrictos, no tienen eficacia. ¿Por qué? Porque para tener eficacia tiene que ser agonista, y estos son todos antagonistas. Pero, como nos habla de algo clínico, sí tienen eficacia, y es la eficacia antipsicótica. No obstante, este concepto de que son isoeficaces en realidad no es aplicable, ¿sí? Porque si bien son isoeficaces, la dosis necesaria para poder alcanzar esa isoeficacia en el caso de un sedativo o un transicional
es tan alta que es inaplicable. Con lo cual, podemos decir que son isoeficaces, pero no son isoefectivos. La diferencia entre eficacia y efectividad es que la eficacia es el efecto en condiciones perfectas, es decir, en un laboratorio. La efectividad es el efecto en condiciones reales, en vivo, en un paciente, en una persona viva. Respecto a los efectos adversos pueden diferenciarse entre tempranos y tardíos. Los efectos adversos tempranos van a ser todos los que pasen antes de los 3 meses, los tardíos van a pasar después de los 3 meses. Los tempranos, vamos a tener las distonías agudas, que lo más frecuente es una crisis oculocefalógira, así que el paciente tira la cabeza para atrás y los ojos para arriba. Acaticia, la acaticia, cuando uno lo lee en un libro de semiología o en un libro de psiquiatría, a uno le parece que es un efecto adverso medio pelotudo, porque uno dice, ah, bueno, el paciente se siente medio inquieto. Sí, bueno, es lo que uno piensa, que es un efecto adverso medio pelotudo, pero para el paciente es un efecto adverso súper incómodo. Es un efecto adverso muy desagradable. ¿Estamos? Y bueno, después tenemos parkinsonismos, que bueno, se va a expresar como un auténtico síndrome, una auténtica enfermedad de Parkinson. La diferencia es que histopatológicamente no tenemos nada. ¿Por qué? Porque es producido por un fármaco, no por una enfermedad real a nivel histopatológico. Por último, el efecto adverso más temido es el síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno lo vamos a ver con más detalle en un video que tengo preparado, que es sobre diagnóstico diferencial de los síndromes de neuropsicofarmacología. Pero para darle un cierre a esta parte en este video, vamos a decir que es un cuadro de rigidez extrema acompañado por aumento de la presión arterial, ¿sí? Y aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Estas tres cosas, aumento de la presión, de la temperatura corporal y la rigidez, van a tener impacto directo sobre el músculo estriado. El músculo estriado va a empezar a dañarse y este daño al músculo estriado puede tenernos como consecuencia cosas peores como rhabdomiólisis, mioglobinuria y en última instancia una insuficiencia renal aguda. ¿Estamos? Pero quedémonos con esto nada más. Después tenemos efectos adversos tardíos, que van a ser fundamentalmente disquinesias tardías. Vamos a dejarlo ahí. Después tenemos otros efectos adversos característicos que van a ser sedación e hipotensión ortostática. El aumento de peso puede aparecer, ¿sí? Pero no es característico o tan característico de este grupo de antipsicóticos. ¿Estamos? Otros efectos que pueden aparecer van a ser la visión borrosa, que yo ya dije que es por bloqueo muscarínico 1, la disminución del umbral convulsivo, que no se sabe bien por qué carajo pasa, alteraciones del electrocardiograma, porque todos estos fármacos van a producir prolongación del intervalo QT, así como también prolongación del PR, retención urinaria, constipación, sequedad bucal. Todo esto pasa por bloqueo muscarínico, ¿sí? Son anticolinérgicos, por eso aparecen estas tres cosas. Y después, bueno, tenemos hiperprolactinemia, que hay que recordar que la dopamina, a través de sus receptores dopaminérgicos de tipo 2, es uno de los factores que inhiben con mayor fuerza la secreción de prolactina. Con lo cual, si yo bloqueo estos receptores, es lógico que aparezca hiperprolactinemia. Y hay otros efectos adversos que son un poco más difíciles de explicar por el mecanismo de acción. Hay algunos que no tienen una explicación certera, como la granulocitosis, y hay otros que tienen una explicación posible, como la ictericia colestática, que en este caso, bueno, uno puede llegar a pensar que tiene que ver con el bloqueo muscarínico 1, pero a ciencia cierta no se sabe si es por esto. ¿Estamos? Bien, continuemos con los fármacos de segunda generación. En el caso de la segunda generación, vamos a tener una serie de condiciones para convertir estos fármacos en verdaderos antipsicóticos de segunda generación. Esto puede ser una menor afinidad por los receptores dopaminérgicos de tipo 2, ¿sí? Yo acá puse una rápida disociación de los mismos. Bueno, lo de rápida disociación tiene que ver con la avidez que tenga esa unión. Pero quedémonos con lo de la afinidad, que es mucho más fácil de ver, me parece. Después tenemos que el bloqueo dopaminérgico sea selectivo al nivel mesolímbico. Esto es un poco más raro, pero hay fármacos que a nivel experimental son prometedores, ¿sí? de generar un bloqueo selectivo. Después tenemos el bloqueo serotoninérgico 2A. Esto puede parecer medio descabellado, pero bueno,
el bloqueo del receptor de serotonina 2A tiene que ver en el sentido de que vuelve un poco más selectivo al bloqueo dopaminérgico. Es decir, que produce que el bloqueo dopaminérgico a nivel cortical y nigroestriado no sea tan violento, ¿sí? Y que los efectos adversos estén un poco limitados. ¿Estamos? Sin embargo, en el sistema límbico, este bloqueo no va a tener ningún efecto, con lo cual los síntomas positivos deberían bajar también, ¿sí? Sería algo más como para ayudar al bloqueo dopaminérgico. Después tenemos al agonismo parcial dopaminérgico 2A. Hay que recordar el concepto de agonista parcial. El agonista parcial es un agonista que una sustancia que puede comportarse como antagonista o agonista dependiendo de la concentración del ligando endógeno. Es decir, en una vía hiperfuncionante, un agonista parcial se va a comportar como antagonista y en una vía hipofuncionante, un agonista parcial se va a comportar como agonista. ¿Sí? Hay un solo fármaco, que es el aripiprazol. Igual ahora lo vamos a ver, pero bueno. Y también pueden producir un mayor bloqueo de los receptores muscarínicos 1. Bien. ¿Cómo se van a clasificar? Vamos a ir juntando estas condiciones para generar los tres grupos. El primer grupo va a ser el más popular, que es el de bloqueantes dopaminérgicos 2 y bloqueantes serotoninérgicos 2A. ¿Sí? Acá van a estar todas las estrellas del equipo. Todos los fármacos que tienen que saber sí o sí van a ser de este grupo fundamentalmente. ¿Por qué? Porque de aripiprazol, que pertenece al segundo grupo, que son los agonistas parciales del receptor de dopamina D2, o con actividad antagonista serotoninérgico 2A, hay uno solo que es el aripiprazol, que ya lo nombramos, y después lo que son los antagonistas D2 selectivos, sulprida, amisulprida, están, digamos, no son muy usados, que digamos. Bien, vamos con el primer grupo. El primer grupo son los bloqueantes dopaminérgicos y serotoninérgicos. La clozapina es el fármaco, digamos, más importante del grupo. Igual son todos importantes los de este grupo, porque es lo más tomado y lo más importante por lo que serían los efectos adversos. Bien, el bloqueo dopaminérgico es de potencia baja. Algo que tienen en común todos los fármacos de este grupo, ¿sí? Del grupo de bloqueo de dopamina y serotonina, es que bloquean un montón de receptores, ¿sí? Fíjense, yo acá puse, no lo voy a volver a repetir a medida que vayamos pasando fármaco por fármaco, sepan que bloquea un montón de receptores. Yo acá puse alfa 1, alfa 2, H1, D4, serotoninérgico 3, etc. Bloquean un montón de receptores. El mecanismo fundamental es siempre el mismo, bloqueo dopaminérgico de tipo 2 y bloqueo serotoninérgico de tipo 2A. ¿Sí? Bien. Todo lo que acabo de decir, digamos, de los receptores, se aplica también para la olanzapina, pero bueno, vamos con los efectos adversos de la clozapina. Los efectos adversos de la clozapina son muy importantes, es algo súper tomado en los exámenes de farmacología. Vamos a tener como efecto adverso importante la agranulocitosis. ¿Sí? La agranulocitosis es un efecto adverso grave, gravísimo. Y es de lo más temido, es muy temido. Se cree que ocurre por una reacción de hipersensibilidad al fármaco, pero no se sabe muy bien. Y bueno, ¿qué hacemos? Al paciente que tenemos tratado con clozapina le vamos a tener que hacer un hemograma. ¿Cada cuánto? Cada una semana durante 18 semanas. Después de haber hecho esto de un hemograma por semana durante 18 semanas, vamos a seguir haciéndole un hemograma, pero ahora cada un mes va a ser. ¿Sí? Otros efectos adversos importantes pueden ser las convulsiones y la insuficiencia renal. Pero, si en un examen te preguntan efecto adverso grave de la clozapina y te piden uno solo, no tenés que poner otra cosa que no sea granulocitosis. Yo se los digo por experiencia propia, ¿sí? Yo soy el que está hablando ahora, pero yo he puesto insuficiencia renal y me han puesto un 1. No, un 1 no, pero me rompieron el culo igual. Entonces, granulocitosis. Estamos de cajón. Porque los otros dos, insuficiencia renal, además, yo siempre lo digo, todos los fármacos tienen en su historia una insuficiencia renal metida en el placar. Bien, después está la risperidona. La risperidona es el fármaco que se suele decir
que es el más típico de los atípicos. Es decir, tiene un bloqueo dopaminérgico de tipo 2 con una afinidad demasiado alta, lo que explica que pueda producir con más frecuencia que sus amigos de segunda generación efectos adversos extrapiramidales. Pero bueno, como característica, digamos, a destacar que tiene la risperidona es que tiene un metabolito activo que es la paliperidona. La paliperidona también se puede dar como fármaco aparte, ¿sí? Como droga activa aparte, con lo cual ya tienen en un fármaco dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paliperidona actúa exactamente igual que la risperidona. También les pueden preguntar en un examen cuál es la característica de, digamos, farmacocinética de la paliperidona. Y bueno, cuál es y qué es el metabolito activo de la risperidona. Pueden contestar, por ejemplo. Bien, después hay otros fármacos como la ciprasidona, la cenapina, la iloperidona, ¿sí? Todos igual tienen el mismo mecanismo de acción fundamental, ¿sí? Digamos, como efecto o como cosa característica que pueden tener estos fármacos, la ciprasidona tiene un poco de efecto antidepresivo porque inhibe la recaptación de algunas aminas como la serotonina y la noradrenalina. Y la acenapina tiene, digamos, una formulación química que es muy distinta a la de los demás antipsicóticos y además tiene una vía de administración que es totalmente diferente porque es sublingual en vez de ser oral, ¿sí? Pero bueno, esto ya como pantallazo sería. Después tenemos a los agonistas parciales dopaminérgicos 2 y a los bloqueantes serotoninérgicos 2A, que yo ya dije que hay un solo fármaco acá, que es el aripiprazol, ¿sí? Este fármaco yo no sé si, digamos, yo por la experiencia que tengo, que en psiquiatría es muy baja, pero por lo que pude ver, es un fármaco muy, muy noble, realmente, porque al tener esta cosa de ser un agonista parcial, realmente disminuye los síntomas positivos y disminuye los síntomas negativos también, que es algo en lo que suelen fallar muchos antipsicóticos. Yo esto, fundamentalmente, hay un paciente en el que lo vi que el tipo no iba bien con ningún fármaco hasta que le dieron el aripiprazol, y el cambio fue notable, entonces es destacable. Bien, algo destacable además de este fármaco es que es el antipsicótico de segunda generación que menos aumento de peso produce. Bien, antagonistas dopaminérgicos 2 selectivos. Vamos a tener a la sulprida y a la amisulprida, ¿sí? Bueno, a bajas dosis tienen selectividad presináptica y a altas dosis tienen selectividad posináptica, ¿sí? A nivel límbico fundamentalmente. Tienen poco efecto sobre la sustancia negra. Es decir, que los efectos adversos extrapiramidales van a ser más raros en estos fármacos. De todos modos, este tema de la selectividad en todo lo que es farmacología es relativo. ¿Es relativo a qué? A la dosis. Dosis más altas de este fármaco o un paciente que depure mal alguna de estas sustancias va a terminar teniendo los mismos efectos adversos porque la selectividad la va a perder. Bien, vamos entonces con los efectos adversos comunes. Y acá es donde se pudre todo. El efecto adverso común de todos los antipsicóticos de segunda generación es el aumento de peso, ¿sí? Todos los antipsicóticos de segunda generación se dice que producen aumento de peso. ¿Estamos? La clozapina y la olanzapina son los que más aumento de peso van a producir, seguidos por la risperidona y la quetiapina. En último lugar va a estar la ciprasidona y el aripiprazol. El aripiprazol, acuérdense que es el agonista parcial de los receptores dopaminérgicos 2, con lo cual tiene sentido que produzca un aumento de peso muy bajo o moderado, ¿sí? Va a haber otros fármacos, otros efectos adversos que puedan producir estos fármacos, como hiperglucemia o dislipemias, ¿sí? A su vez también pueden producir extrapiramidalismo, pero el que más, digamos, más chances tiene de producir extrapiramidalismo va a ser la risperidona, por esto que charlamos hace un ratito de que es el más típico de los atípicos, ¿sí? El que lo sigue va a ser el aripiprazol, después va a estar la ciprasidona y la olanzapina, y por último va a estar la quetiapina y la clozapina. Pero bueno, comparten otros efectos adversos con los de primera generación, como la sedación, la hiperprolactinemia,
la hipotensión arterial, las arritmias por prolongación del QT. ¿Sí? Son todos efectos adversos que son muy compartidos, como los efectos anticolinérgicos también. Bueno, efectos adversos. Acá es donde entramos en un terreno complicado. ¿Por qué? Porque uno va a encontrar que muchos docentes, muchos libros, y algún que otro resumen, habla de que los antipsicóticos de segunda generación, como efecto adverso característico, pueden producir síndrome metabólico. Y acá yo me rayo. ¿Cuál es el problema? El problema con el síndrome metabólico es que es un cuadro que está mal definido. No es un síndrome en realidad. Estrictamente hablando, si uno va a la definición de síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, y en el caso del síndrome metabólico esto no se cumple. Esto es un cuadro de malos hábitos y estilo de vida que tiene como repercusión general aumentar el riesgo cardiovascular del paciente. El síndrome metabólico no es un síndrome porque no tiene síntomas. De hecho, hay guías que dicen que se puede diagnosticar síndrome metabólico solo con parámetros de laboratorio. Es una locura. Pero bien, yo me quedo corto para poder explicar esto. Realmente, me quedo corto. Yo siento que es como cuando jugamos el partido mundial contra Francia. Como si hubiese venido Sampaoli y me hubiese dicho: sale Messi, entras vos, negro. La directiva es: te la damos a mitad de cancha, tenés que eludirlos a todos y meter el gol. Yo no lo puedo hacer. Bueno, ¿quién lo puede hacer? El mejor lo puede hacer. Algunos piensan que el mejor fue Pelé, otros piensan que el mejor es Messi, pero para mí el mejor es Maradona. Y ya que tengo línea directa, le voy a preguntar al Maradona de la medicina a ver qué opina del síndrome metabólico. Marcelo, ¿cómo andás? Mira, necesito que me des una mano con algo. Estoy acá en casa grabando unas cosas para la cursada de fármaco. Estoy hablando del síndrome metabólico, me estoy entrando bastante. ¿Me podrás mandar un audio cortito de 1 minuto o 2 para darme una mano? Abrazo. Y ahora espera. Bueno, me contestó. Me contestó un audio de 10 minutos. Nada, ya lo escuché el audio. Para mí, el audio es espectacular. No puedo poner 10 minutos de audio acá porque nada, no tiene nada que ver con el tema. Pero lo voy a subir en otro video, así queda el audio entero. Yo les aseguro, es un audio espectacular. Se entiende a la perfección. Es autoconclusivo. No requiere que uno vaya a buscar un tercer libro. Así que nada, voy a dejar un fragmento para que esta cosa cierre y vamos a continuar. Hola negro, ¿cómo estás? Disculpa que te conteste ahora, pero estaba haciendo otra cosa, estaba estudiando otro tema. Mira, te lo resumo de manera sencilla, lo del tema del síndrome metabólico, porque es una cuestión semántica y es una cuestión médica, las dos cosas. Primero, que el síndrome metabólico no es un síndrome, porque un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen una fisiopatología común y responden a múltiples causas. Nada de todo eso se cumple en el llamado síndrome metabólico para ser llamado síndrome. Porque vos, cuando te pones a leer en cualquier libro, incluido el nuestro, y cualquier libro que agarres, lo que te dice es que el síndrome metabólico es una agrupación de anormalidades, en su mayoría metabólicas, que ocurren todas juntas en un individuo, más de lo que habría que esperar por el azar. Algunas están presentes, otras no. Entonces el síndrome metabólico no es un síndrome, es un fenómeno estadístico. Han hecho un estudio poblacional y han visto que la P de la probabilidad de que estas cosas estén juntas al azar es mayor de lo que debería ser, y han ido juntando. Entonces vos tenés que aparte de hipertensión arterial, resistencia a la insulina, obesidad abdominal, vos tenés gota, riñón poliquístico,
cáncer de mama, un montón de cosas que las han encontrado por el azar, porque probabilísticamente eran más significativos, pero no son un conjunto de signos y síntomas que responden a una fisiopatología, porque todavía no se sabe cuál es la fisiopatología de todo eso. Y todas esas cosas tienen mecanismos distintos, no hay un mecanismo claro que, como el síndrome de Cushing o la insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca es un factor netamente mecánico, en el síndrome de Cushing es una acción hormonal. Acá la persona tiene gota, que es una enfermedad autoinflamatoria, con hipertensión arterial, con resistencia a la insulina, con microalbuminuria, con cáncer de útero. Entonces, no hay una fisiopatología común. Y las causas lo mismo. Hay múltiples causas que no explican las cosas que están ocurriendo. El nombre más adecuado que habría que ponerle, por lo menos, si querés llamarlo, sería factores metabólicos de riesgo cardiovascular, porque así fue como empezó la historia, que todas las personas que tenían estas cosas tenían mayor riesgo cardiovascular. Y es cierto, porque en realidad así se lo estudió y así se lo vio. Ahora, para inventar una cosa nueva, para hacerse los bananas, para decir que tenemos un síndrome nuevo, le pusieron síndrome metabólico. No es un síndrome, no reúne la tipología semántica conocida como síndrome, conjunto de signos y síntomas que tienen una fisiopatología común que responde a múltiples causas. Bien. Ahora, lo que sería, digamos, el riesgo de ganancia ponderal, acá yo lo pongo comparado a riesgo de efectos extrapiramidales. Esto es algo que muchas veces se pregunta, qué sé yo, está bueno tener este cuadro esquematizado en la cabeza, por lo menos. Así que bueno, el que más riesgo de generar aumento de peso tiene va a ser la clozapina. Va a ser seguido por la olanzapina, seguido por la risperidona, seguido por la quetiapina, seguido por la ciprasidona, seguido por el aripiprazol. El que más riesgo de generar efectos adversos extrapiramidales tiene es la risperidona, seguido por el aripiprazol, seguido por la ciprasidona, seguido por la olanzapina, seguido por la quetiapina, seguido por la clozapina. Y bien,